En La Habana, en Miami, con Sabrina Hernández y esta servidora Sandra Peebles en América Radio. Qué bueno tenerlos a ustedes junto a nosotros. Estamos hablando todo Cuba, además de estas declaraciones hechas por el presidente Donald Trump, en las cuales advierte a Cuba que si no hace un trato, pues pudiera vérselas mal. El pueblo cubano está reaccionando a lo que sucedió con Nicolás Maduro y para eso Sabrina está lista con audios y cuentos de la gente de Cuba y lo que están diciendo sobre lo sucedido, que pudiera cambiar también el rumbo de su futuro. Sabrina. Seguro. Sandra, como siempre hemos hablado, no todo es como lo pensamos. O sea, a veces generalizamos en que todo el pueblo cubano ha despertado en esta pesadilla que vive y reconoce que el único responsable es la dictadura cubana. Y no es así. O sea, existe y ha existido por todos estos años un adoctrinamiento, ha existido un aislamiento de la realidad que sucede fuera de esa isla cárcel, y hay cubanos que reflejan esa situación, y por eso siempre trato de que el mundo entienda de que no todo es como creemos, que no todo el mundo percibe su realidad desde la misma vía, incluso los que vivimos en libertad, si nos ponemos a analizar y hacer una introspección de cómo vemos las cosas, cada cual la ve desde un punto de vista diferente. Esto también sucede en Cuba, en ese régimen dictatorial que está destruyendo a un pueblo. Y hoy te he traído otro de los materiales que están en redes sociales, que es qué opina el pueblo cubano sobre la captura de Maduro. Así que adelante. Tenemos muy buenas relaciones en Venezuela y mucha gente que coopera, ¿tú me entiendes? Pero al final yo lo siento mucho por el pueblo venezolano y por los muchos de cubanos que hay ahí, porque ahí hay una cantidad de cubanos, ¿tú me entiendes? Saber que está siendo atacado Venezuela es algo muy doloroso, puesto que Venezuela y Cuba son dos países hermanos que nos hemos ayudado mutuamente tanto en lo económico como en la salud pública. Desde que me enteré la noticia esta mañana, eso ha sido duro. Rechazamos la agresión de los Estados Unidos por Venezuela. Ellos se llevaron a Maduro, pero Maduro no es Zelaya. Va a ser un seguidor de Chávez, se va a mantener firme hasta sus últimas consecuencias. Se siente de cerca y estamos dispuestos a ir para allá, lo que sea. Si tenemos que mandarnos ahora mismo, vamos para allá. Creo que ahora mismo es una locura lo que está pasando en Venezuela. Pues imagínate, Maduro que lo tienen secuestrado. Y que tenemos que estar alerta y preparados. Dime algo, Sandra. No, la verdad que bueno, las palabras lo dicen todo, como termina, al imperialismo genocida, pero ¿a quién ha matado este gobierno si son ellos los que manejan el dinero, los que manejan el suministro de comida, los alimentos? O sea, culpar al imperialismo por lo que ellos manejan, porque han tenido mucho dinero que les ha entrado de la Unión Soviética en su momento, de Venezuela ahora, porque no utilizan el dinero para alimentar al pueblo, no entiendo. No, es que los verdaderos genocidas son ellos, que no les interesa más que robar el dinero del pueblo precisamente y no darle una mejora, porque ya está más que comprobado que estipula el embargo en Cuba, que ellos mal llaman bloqueo. Ahora, la realidad está que dista mucho de lo que nos gustaría, es que no todo el pueblo cubano está claro de esto y todo piensa que va a haber una invasión, que si no va a quedar nadie, algo que realmente no va a pasar. Primero, porque ya está más que comprobado, 67 años lo han permitido, que al gobierno de los Estados Unidos no le interesa Cuba. O sea, no tiene nada que afecte realmente de forma directa su soberanía, por ende no tendría por qué ejercer ningún tipo de presión. El único responsable del mal y de la caída de ese régimen dictatorial es la misma cúpula castrista, que no ha sabido manejar, que no ha sabido solventar o quizás tener un equilibrio entre el robo y la vida, el estilo de vida del pueblo cubano, más que hundirlo en la miseria en la que hoy está, en una hambruna extrema, en edificios colapsados, en un sistema sanitario fallido, en un sistema educacional que solo se dedica a adoctrinar y no realmente a crear profesionales que puedan darle una mejora al país. Y ahí lo estamos viendo, porque el mismo Díaz-Canel es un reflejo del deterioro en Cuba, porque es una persona que no tiene un intelecto, que no tiene una verdadera preparación, que habla desde el miedo, que repite guiones, que incluso confunde fechas, que no conoce ni tan siquiera esa historia del país mal contada, él no la refleja en sus palabras. Entonces, cuando tú ves ese desespero y cuando tú ves que quienes dirigen son personas completamente brutas, porque no tiene otro nombre, uno dice, bueno, eso va, pero a lo más bajo y sin freno, como diríamos. O sea, no hay una esperanza, no hay una expectativa de que en algún momento va a subir. Y hoy lo hablábamos con el encargado
por Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y él decía precisamente eso, o sea, el cubano está perdiendo la esperanza al ver quienes lo gobiernan o mal gobiernan, y son personas que no tienen la preparación, que no saben trabajar con el pueblo, que no saben darle un mejor estilo de vida, que no saben pensar en sus necesidades. Hoy los derechos humanos en Cuba son completamente violentados en cualquier arista que tú lo mires. ¿Qué líderes van a llevar a cabo esa democracia en el país? Realmente, si somos sinceros, hay mucha falta de liderazgo entre el pueblo cubano o la capacidad de preparación para llevar a cabo un cambio. Obviamente va a haber que apoyarse de un país aliado para que haga una reforma constitucional, para que se pueda llevar a cabo una transición. Hay mayor posibilidad de que cubanos en el exilio sean quienes se postulen para un posible liderazgo dentro del país, porque conocen ya otro sistema que sí funciona y no el socialismo en el que han crecido los cubanos que están dentro de la isla. O sea, hay que hacer un cambio tan grande. Primero, una reforma constitucional, analizar la Constitución, crear obviamente un Congreso, crear varias aristas, porque la democracia es una línea muy fina, que si no se fortalece como existe en esta potencia que es Estados Unidos, hay grandes indicios de que volvamos a caer en lo mismo, porque limpiarse de 67 años de dictadura no es fácil. Estamos hablando de algo que realmente cala, yo siempre llamo eso el cáncer de Latinoamérica. Entonces hay que estar bien seguros de que un fenómeno como este no se vuelva a dar. O sea, de que no exista alguien que se quiera perpetuar en el poder, sino que se puede impedir que llegue hasta ahí porque existe un parlamento, porque existen otras directrices que también ejercen un liderazgo dentro de la isla. Así es, y es impresionante ver hasta qué punto no llega este adoctrinamiento hasta con los niños más jóvenes. Bueno, nos tenías más información porque sé que nos ibas a hablar acerca de la señal abierta de Telesur. Explícanos sobre eso. Bueno, mira, quiero comentarte que una de las cosas que está preocupando mucho, bueno, aquí para nadie es un secreto que Telesur ejerce una información muy pro dictaduras, pro Venezuela y todo lo demás. Y bueno, el mismo Cuba Debate, la presidencia de Cuba, había informado que Estados Unidos había robado un quinto buque petrolero en el Caribe. Lastimosamente para ellos, no sé cómo y cuándo van a decir que la noticia que habían dado era falsa, ellos que tanto están tras las fake news, cuando Telesur ha tenido que informar un comunicado que precisamente dio PDVSA y el gobierno de Venezuela, que las autoridades de Estados Unidos y Venezuela eran quienes en colaboración habían incautado este buque petrolero. Imagínate, o sea, ahí se refleja el desenlace que hay ya desde la comunicación, o sea, el desespero también de querer mantener la calma, porque hoy lo estamos viendo en la cúpula chavista, también se está viendo como Delcy Rodríguez mantiene un discurso ante el pueblo como aquel que dice, y otro entre la realidad de las acciones que se están llevando a cabo en esta relación con Estados Unidos y Venezuela. Es un desespero que tienen de no reconocer que ya no hay nada que hacer, que o llevan a cabo el proceso de la transición o van rumbo al mismo destino de Nicolás Maduro, que imagínate, ya hasta en los medios de comunicación no hay una comunicación, igual que sea la redundancia. No, pero ¿por qué lo dices? Porque en los noticieros cubanos se aborda lo de Venezuela. Los noticieros cubanos habían acusado de que Estados Unidos era quien había robado este quinto buque petrolero en el Caribe, que fue robado por Olina, según anunciaba esto Cuba Debate y los medios oficialistas en Cuba. Más sin embargo, Telesur sí tuvo que dar la información correcta, ya que el mismo gobierno de Venezuela había anunciado en un comunicado oficial que Estados Unidos y Venezuela habían logrado el retorno del buque Minerva a aguas venezolanas. Entonces, imagínate, o sea, dos canales informativos que no tenían ni tan siquiera la veracidad y la comunicación en la misma información, cuando sabemos que muchos periodistas cubanos colaboraban con Telesur, tenían trabajo en Caracas, y esto les permitía pues mejorar su estilo de vida, si así se puede llamar. Sabrina Hernández, La Habana, en Miami.